El enemigo invisible de los 1.000 millones. El inspector de infraestructuras Marco Rossi observa una grieta apenas perceptible en el talud de un canal de riego en la región italiana de Emilia-Romagna. No hay explosivos, no hay fallos de diseño estructural ni grandes movimientos de tierra. Sin embargo, el suelo bajo sus pies está perdiendo consistencia de manera irreversible. Kilómetros de canales de hormigón y tierra que sostienen el corazón agrícola del norte de Italia se están desmoronando desde adentro. El coste directo de reparación en esta única provincia ya supera los 10.000 euros anuales y la cifra sigue escalando de forma asintótica. Europa está perdiendo una guerra económica y ecológica absoluta. Lo desconcertante es que el adversario no es un virus letal, ni una corporación extranjera, ni un ejército convencional. Es una criatura que cabe perfectamente en la palma de la mano. Los gobiernos europeos han desplegado un arsenal técnico sin precedentes para frenar su avance. Trampas de toxinas selectivas, drenajes masivos de canales artificiales. Barreras físicas de contención y prohibiciones legales estrictas bajo el amparo de la legislación de la Unión Europea. Nada ha funcionado. El organismo continúa colonizando cuencas hidrográficas, humedales y sistemas de irrigación a una velocidad que supera cualquier modelo matemático de erradicación biológica, punto en el otro extremo del planeta. La realidad geométrica de este fenómeno se invierte por completo. China tomó exactamente la misma criatura, con la misma secuencia genética, idéntica biología e iguales instintos invasivos, y transformó una plaga agrícola destructiva en una industria colosal que genera entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales. El mismo animal, el mismo comportamiento adaptativo, pero dos resultados diametralmente opuestos. La pregunta que los reguladores en Bruselas evitan formular en voz alta es evidente. ¿Qué descubrió el aparato científico y comercial de China que la burocracia europea ha sido incapaz de comprender? El diseño evolutivo de un organismo indestructible, el nombre taxonómico de esta especie es Procambarus clarkii, conocido comúnmente en el espectro hispanohablante como el cangrejo de río americano o cangrejo rojo de las marismas. A primera vista su morfología resulta engañosa. Un exoesqueleto de color marrón rojizo, pinzas granuladas y una longitud corporal que oscila estrictamente entre los 10 y los 15 centímetros. Sin embargo, su simplicidad anatómica es el resultado directo de millones de años de presión selectiva y refinamiento evolutivo en uno de los ecosistemas más hostiles y variables de la Tierra. Las marismas e inundaciones estacionales de la cuenca del río Mississippi, en el sur de los Estados Unidos. Ese entorno dinámico lo dotó de una resiliencia biológica que lo aproxima a lo indestructible, para sobrevivir a las sequías extremas y a las heladas invernales del continente americano. Procambarus clarkii desarrolló la capacidad de excavar galerías subterráneas profundas, perforando el sustrato entre 1 y 2 metros por debajo de la superficie. En estos refugios subterráneos, el cangrejo mantiene la humedad necesaria y escapa de las fluctuaciones térmicas letales. Su fisiología le permite tolerar niveles de hipoxia tan severos que provocarían la muerte por asfixia de la práctica totalidad de las especies acuáticas nativas europeas. Su régimen alimentario es de un oportunismo ecológico absoluto. Consume plantas acuáticas, detritos orgánicos, algas, larvas de insectos y puestas de peces. Básicamente, cualquier materia orgánica disponible se transforma en combustible biológico. A esta resistencia estructural se le suma un motor reproductivo de escala exponencial. Una sola hembra madura es capaz de producir entre 300 y 600 huevos en cada desove. Las crías alcanzan la madurez sexual en un periodo crítico de apenas 3 a 5 meses y, a diferencia de los astácidos europeos, poseen la capacidad de reproducirse múltiples veces en un mismo ciclo anual si las condiciones térmicas son mínimamente favorables, ecuación de una invasión perfecta. Fuentes de alimento virtualmente ilimitadas plus refugios subterráneos impenetrables frente al clima plus tasas de reproducción explosivas plus ausencia total de depredadores coevolucionados. Cuando un organismo con este perfil macroevolutivo es introducido en un ecosistema exótico, desprovisto de los parásitos y depredadores que limitaban su densidad demográfica original, la dinámica de poblaciones dicta una sola consecuencia inevitable: el colapso de las especies nativas y la ocupación total del espacio ecológico. Esto no es una simple migración, es una reconfiguración estructural de la biosfera. Sin embargo, para entender cómo este organismo llegó a doblegar los sistemas hídricos europeos, debemos examinar el factor determinante que aceleró el proceso. Esta criatura no cruzó el océano Atlántico por sus propios medios ni mutó de forma fortuita. Fue transportada intencionadamente por una serie de decisiones humanas que priorizaron el rendimiento económico inmediato sobre la estabilidad ecosistémica a largo plazo.
desencadenando una reacción en cadena global cuyos efectos seguimos midiendo hoy en día. El colapso del sistema, la ingeniería de una catástrofe invisible para comprender la magnitud de lo que se extinguió, es necesario retroceder a los primeros meses de 1973 en las marismas del Bajo Guadalquivir, en el sur de la península ibérica. Aquel ecosistema no era simplemente un humedal, era un complejo hidrodinámico de una riqueza casi mítica. Las descripciones de los naturalistas de la época describen aguas de una transparencia absoluta, donde la luz solar penetraba hasta los 3 metros de profundidad, alimentando densas praderas de macrófitos subacuáticos como chara y potamogetón. Estas alfombras vegetales subacuáticas actuaban como el motor termodinámico del sistema, filtraban los nutrientes, oxigenaban el agua y servían de refugio e incubadora para miles de especies de invertebrados, anfibios y puestas de peces nativos. En este equilibrio perfecto habitaba el cangrejo de río autóctono, Austropotamobius palipes, una especie de crecimiento lento y comportamiento discreto que había ocupado los cursos fluviales europeos desde el Pleistoceno. La alteración de este orden no nació de una negligencia caótica, sino de una planificación económica perfectamente racional para su tiempo. B. Max Borrell, un asesor de pesca con conexiones institucionales, observó el éxito de la acuicultura intensiva en el sur de los Estados Unidos y planteó una solución para diversificar la deprimida economía agrícola de la zona de Isla Mayor. Las marismas estacionales eran percibidas por la administración agrícola como terrenos marginales de escaso rendimiento. En el verano de 1973 se autorizó la introducción legal de un primer lote de 25.000 ejemplares de Procambarus clarki procedentes de Luisiana. Los cálculos técnicos prometían una nueva fuente de proteínas barata, empleo para las comunidades locales y un mercado de exportación en constante crecimiento. Las variables económicas encajaban perfectamente sobre el papel. Lo que los planificadores pasaron por alto fue la termodinámica de sistemas abiertos. Un organismo vivo no obedece los límites de una parcela agrícola, la reacción en cadena macroecológica. El escape de los ejemplares hacia los canales naturales circundantes ocurrió de manera inmediata durante las primeras inundaciones otoñales. Al encontrarse con un entorno sin competidores ecológicos y con un exceso de nutrientes provocado por los fertilizantes agrícolas, la especie activó su estrategia reproductiva latente. Para el año 1979 la población ya se contaba por miles de millones. El impacto inicial no fue una mortandad súbita y visible, sino una degradación mecánica y bioquímica silenciosa que los modelos ecológicos tardaron años en decodificar. El cangrejo rojo americano comenzó a consumir las praderas de macrófitos a un ritmo destructivo, muy superior a la tasa de regeneración de las plantas. Al desaparecer la vegetación subacuática, ocurrió un fenómeno físico crítico. Los sedimentos finos del fondo del humedal perdieron su anclaje mecánico. El viento y las corrientes comenzaron a suspender el fango, transformando las aguas cristalinas en un fluido turbio e impenetrable para la luz. Al bloquearse la radiación solar, la fotosíntesis en el fondo cesó por completo, provocando un cambio de estado alternativo en el ecosistema. El hábitat pasó de un estado de equilibrio de aguas claras a uno de aguas turbias, permanentemente degradadas, introducción de P. Clarky. Destrucción de macrófitos, pérdida de anclaje del sustrato, bloqueo de luz, turbidez del agua. Esta alteración física desencadenó consecuencias ocultas a cientos de kilómetros del origen de la introducción. La turbidez del agua impidió que las aves acuáticas herbívoras encontraran alimento, forzando la migración o la hambruna de poblaciones enteras de patos y fochas. Los anfibios autóctonos, como el gallipato, Pleurodeles wald, vieron destruidos sus sitios de desove, pero el golpe definitivo fue de naturaleza microbiológica. El cangrejo americano llegó al continente siendo portador asintomático del hongo Aphanomyces asthaci, un homiceto parásito conocido como la peste del cangrejo. Las especies americanas habían evolucionado durante milenios junto a este patógeno, desarrollando una cutícula capaz de contener la infección. Sin embargo, el cangrejo europeo carecía por completo de defensas inmunológicas contra él. El hongo coloniza el sistema nervioso de los crustáceos locales, provocando una parálisis letal. En menos de una década, la peste del cangrejo se propagó de forma hidrodinámica por toda la red fluvial de España, Francia e Italia, pescadores locales como Juan Silva, que habían sustentado a sus familias durante generaciones mediante la captura artesanal del cangrejo autóctono en los ríos del interior de la península. Vieron cómo las poblaciones locales colapsaban hasta una mortalidad del 100% en cuestión de meses. Pérdidas económicas para el sector pesquero de aguas continentales europeo se estimaron en decenas de millones de euros de la época, destruyendo una cultura fluvial milenaria de forma irreversible.
la trampa ecológica del control demográfico hacia finales de la década de 1980. La crisis mutó de un problema puramente ecológico a una amenaza estructural para la infraestructura civil de Europa. En la llanura del Po, el motor agrícola de Italia, la densidad de cangrejos alcanzó niveles críticos. Su instinto excavador se concentró en los diques de tierra que canalizan el agua hacia los cultivos de arroz. Al perforar millones de galerías entrelazadas de hasta 2 metros de profundidad, los taludes perdieron su integridad estructural. Durante las crecidas, la presión hidrostática provocaba el colapso repentino de los muros de contención, inundando zonas agrícolas y destruyendo sistemas de bombeo esenciales. Fue en este punto de máxima crisis cuando los gobiernos europeos se toparon con una paradoja biológica que desarmó por completo los métodos de gestión tradicionales. Los gestores ambientales intentaron aplicar programas masivos de extracción mediante trampas intensivas para reducir la biomasa de la plaga. Sin embargo, la dinámica de poblaciones de Procambarus clarkii reaccionó de forma contraintuitiva. Las trampas comerciales capturaban predominantemente a los ejemplares de mayor tamaño, es decir, a los adultos dominantes. En la estructura social de esta especie, los adultos ejercen un control demográfico estricto a través del canibalismo, devorando de forma sistemática a los juveniles para defender su territorio. Al retirar masivamente a los ejemplares grandes, los gobiernos eliminaron involuntariamente el único mecanismo de control real de la población. La supervivencia de las larvas y juveniles se multiplicó por 10, provocando un rebote demográfico inmediato que densificó aún más la plaga. El uso de biocidas químicos fue descartado por los comités científicos debido a su nula selectividad. Aplicar un veneno capaz de eliminar al cangrejo americano implicaba esterilizar químicamente toda la fauna de artrópodos del río, envenenando la cadena trófica por completo. El drenaje temporal de los canales artificiales tampoco surtió efecto. La criatura simplemente se retiraba al fondo de sus húmedas galerías subterráneas, sellaba la entrada con barro y esperaba el regreso del flujo hídrico durante meses. Europa se encontraba atrapada en una arquitectura legal y metodológica diseñada para problemas lineales, enfrentándose a un organismo cuya estrategia de supervivencia era fractal, adaptable y geométricamente expansiva. Las herramientas habituales del sistema institucional habían fallado por completo, y la percepción generalizada entre los científicos de la época era que la batalla por el control de los ecosistemas acuáticos continentales se había perdido de manera definitiva. La paradoja de Hubei, el nacimiento de una alianza improbable, mientras las administraciones del viejo continente invertían millones de euros en intentar suprimir de manera mecánica una fuerza biológica imparable. A unos 9.000 kilómetros de distancia, comenzó a fraguarse una estrategia radicalmente opuesta. El escenario de este cambio de paradigma no fue un pulcro laboratorio gubernamental, sino las llanuras inundables de la provincia de Hubei, en el centro de China, a principios de la década de 1990. Allí se constituyó una alianza profundamente improbable, una coalición forzada por la necesidad entre agricultores locales arruinados por las plagas, científicos agrónomos obsesionados con la seguridad alimentaria nacional y cocineros de mercados nocturnos urbanos. Para sentarse a la misma mesa, estos grupos tuvieron que superar décadas de desconfianza mutua. Los agricultores consideraban al cangrejo americano un enemigo absoluto que destruía los diques de sus arrozales y reducía el rendimiento de sus cosechas entre un 5% y un 15%. Los científicos de las academias agrícolas temían que tolerar al crustáceo amenazara la producción de arroz, el pilar estratégico del país. Por su parte, los emprendedores gastronómicos se arriesgaban a invertir su escaso capital en un producto que la cultura local inicialmente despreciaba, considerándolo un habitante de lodos insalubres. Cada parte asumió el riesgo de perder lo poco que tenía en pos de una hipótesis no probada, que la erradicación era una ilusión y que la única salida viable era la integración ecosistémica, el experimento del campo número 4. El punto de inflexión definitivo se localiza en el año 2001, en el distrito de Qianjiang. Allí un agricultor innovador local llamado Liu Suwen decidió romper con los manuales tradicionales de manejo agrícola. En lugar de gastar sus recursos en pesticidas para exterminar a los cangrejos que invadían sus parcelas. Suwen diseñó un experimento empírico directo en una parcela de prueba de 1,2 hectáreas. El método consistía en modificar la topografía interna del arrozal. En lugar de mantener un campo plano uniforme, excavó una zanja perimetral de 1,0 metros de ancho y 1 metro de profundidad alrededor del cultivo de arroz. La idea subyacente era aprovechar el ciclo de inundación natural. Cuando el campo se anegaba para sembrar el cereal, los cangrejos salían de la zanja para colonizar el arrozal, cuando el agua se retiraba parcialmente para la maduración del grano.
Los crustáceos se replegaban de forma natural hacia el canal perimetral profundo, evitando tener que excavar galerías destructivas en los terraplenes principales. El ingeniero agrónomo Sang Hong, de la Estación de Extensión Agrícola Local, se trasladó al terreno para monitorizar los parámetros biofísicos de este nuevo sistema de cocultivo. Sus cuadernos de campo registraban diariamente variables críticas: temperatura del agua, niveles de oxígeno disuelto, densidad de macrófitos y, fundamentalmente, la tasa de daño en los tallos jóvenes de arroz. Los primeros modelos predictivos ejecutados en ordenadores de la época sugerían un desenlace catastrófico. El modelo matemático lineal anticipaba que la voracidad de una densidad de 50.000 cangrejos por hectárea desbrozaría por completo los brotes verdes de arroz en menos de 14 días. La gran sorpresa biológica, sin embargo. Los datos reales recogidos por Sang Hong desmintieron de forma absoluta las predicciones teóricas, revelando la primera y más profunda sorpresa del proyecto. La naturaleza demostró ser sustancialmente más astuta e interconectada que los cálculos estáticos de los ingenieros, al observar detenidamente el comportamiento del crustáceo dentro del arrozal. Descubrieron que Procambarus clarkii no atacaba las plantas de arroz sanas y disponía de alternativas. El cangrejo dirigía su voracidad de forma selectiva hacia las malas hierbas de hoja ancha que competían con el cereal por los nutrientes del suelo, actuando como un herbicida biológico de precisión. Aún más sorprendente fue su impacto sobre las plagas de insectos. Los cangrejos devoraban masivamente las larvas y los ejemplares adultos del saltamontes del arroz, ni la parvata, lugens, una de las amenazas más severas para la agricultura asiática. Nutrientes del suelo. Planta de arroz NEN. Elimina competencia. Fertiliza malas hierbas. P. clarkii. Consume larvas de insectos. Pero el efecto colateral más lucrativo, aquel que transformó por completo la economía del sistema, residía en la bioquímica del suelo. Las deyecciones continuas de millones de cangrejos aportaron una cantidad masiva de materia orgánica rica en nitrógeno, fósforo y potasio asimilable. Los análisis químicos del suelo revelaron que la fertilidad natural del sustrato se había incrementado a tal nivel que los agricultores pudieron reducir el uso de fertilizantes químicos industriales en un 35%. El resultado final fue una anomalía Matem ática perfecta. El rendimiento del arroz no disminuyó, sino que se estabilizó, y al no requerir insumos químicos, los costes de producción se desplomaron. Además, el arroz producido en estos entornos simbióticos, libre de pesticidas, comenzó a cotizarse en los mercados urbanos como un producto ecológico de calidad premium, alcanzando un precio de venta hasta un 80% superior al del arroz convencional. El subproducto de la plaga y el convirtió en el principal motor de rentabilidad del campo. El choque con el escepticismo técnico a pesar de la contundencia de los resultados económicos en Hubei. El proyecto se enfrentó a una severa resistencia por parte de los inspectores de seguridad alimentaria y los ingenieros hidrológicos tradicionales. Los escépticos argumentaban que fomentar la presencia masiva de un crustáceo cavador en cuencas fluviales críticas terminaría por desestabilizar los grandes diques de contención del río Yangtze, aumentando el riesgo de inundaciones catastróficas que podrían costar miles de vidas humanas. Asimismo, existía una preocupación científica legítima sobre la bioacumulación de metales pesados. Al ser animales de fondo que remueven el fango, se temía que absorbieran los residuos industriales presentes en los sedimentos de los ríos chinos, transformando el alimento en un riesgo de salud pública masivo. Esta contradicción honesta no se resolvió con debates teóricos, sino con la acumulación rigurosa de evidencias de laboratorio. Los científicos de la Universidad Agrícola de Huadong demostraron mediante análisis histológicos que Procambarus clarkii posee una tasa de muda de exoesqueleto tan alta durante su fase de crecimiento que logra excretar una fracción significativa los contaminantes acumulados en su cutícula antes de que estos penetren en el tejido muscular de la cola para solucionar el problema de los diques. Los ingenieros civiles establecieron regulaciones técnicas estrictas. El diseño de las zanjas perimetrales debía mantener una distancia de seguridad matemática de 5 metros respecto a cualquier infraestructura hidráulica principal, revistiendo las zonas críticas con mallas de polietileno de alta densidad que impedían mecánicamente la excavación profunda. Los argumentos de la oposición, basados en riesgos reales, sirvieron para perfeccionar el diseño de un sistema industrializado que estaba a punto de reconfigurar la geopolítica del sector agroalimentario mundial. Hará el nuevo equilibrio. De la erradicación a la gestión ecosistémica, los resultados cuantitativos del modelo de integración biológica han superado cualquier proyección teórica y rigurosa elaborada por los manuales de agronomía del siglo pasado.
Los registros del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales muestran que la superficie destinada al cocultivo de arroz y cangrejo de río superó las 1.740.000 hectáreas. Para dimensionar esta cifra, es una extensión de terreno superior a la superficie total de una nación como Montenegro, dedicada por completo a un sistema simbiótico entre un cereal y un organismo considerado invasor. La producción anual se estabilizó por encima de las 2.890.000 toneladas métricas de crustáceos. Las previsiones científicas de la década de 1990 vaticinaban que la proliferación de Procambarus clarkii colapsaría la seguridad alimentaria del centro del país, hoy. Este sistema aporta más del 12% del valor total de la producción acuícola continental de la nación, transformando una amenaza de colsó en un eje de estabilidad macroeconómica. Los dividendos ecológicos, más allá del beneficio contable directo. La reconfiguración del sistema agrícola generó externalidades positivas que ningún ecólogo había previsto en los planes iniciales. El principal dividendo fue la descontaminación química de las cuencas hídricas. Al consolidarse el cangrejo como un control biológico natural de malas hierbas e insectos, el uso de pesticidas sintéticos altamente tóxicos se redujo en 43.500 toneladas de principio activo al año. A lo largo de toda la cuenca del río Yangtze, esta drástica disminución del vertido de agroquímicos industriales provocó una reacción en cadena, de restauración pasiva. En la provincia de Anhui, los índices de calidad del agua en los afluentes secundarios pasaron de grado cuarto, aguas no aptas para el contacto humano directo, a grado segundo, un nivel que permite el abastecimiento público tras un filtrado básico. La transparencia recuperada del agua facilitó el retorno espontáneo de macrófitos nativos y la recolonización de peces fluviales autóctonos, como la carpa asiática tradicional, que habían desaparecido debido a la toxicidad química profunda. En los canales principales, los biólogos han vuelto a registrar avistamientos estacionales de la nutria sin garras oriental, un depredador alfa que ha integrado al cangrejo americano como el 60% de su dieta invernal, demostrando que la red trófica local ha asimilado al invasor como un eslabón de transferencia energética. En el plano social, la reactivación económica detuvo el proceso de despoblación rural en distritos históricamente deprimidos. El ingreso neto anual por hectárea para las familias de agricultores integrados en este modelo se multiplicó por un factor de 2,3, permitiendo la reinversión en tecnologías de bombeo solar y la revitalización cultural de comunidades que dependían de la emigración forzada hacia las megalópolis industriales de la costa, la auditoría de los costes ocultos, sin embargo. Los sistemas complejos no admiten soluciones utópicas perfectas. Toda transición ecológica genera ganadores y perdedores. El agricultor Wang Xiu, de 65 años y residente en las afueras de Jingzhou, encarna la resistencia y el coste social de este proceso de industrialización del campo. Xiu decidió mantener sus parcelas bajo el método de monocultivo de arroz tradicional, principalmente porque carecía del capital inicial de $4.200 por hectárea, requerido para ejecutar la reestructuración topográfica de zanjas y la instalación de mallas mecánicas de contención hoy. Las parcelas de Xiu sufren las consecuencias del éxito de sus vecinos. El agua de evacuación de las granjas de cangrejos adyacentes, cargada de materia orgánica y nutrientes procedentes del metabolismo de los crustáceos, se filtra de manera continua en sus canales de riego de flujo lento. Este exceso de nutrientes provoca procesos de eutrofización localizados en sus cultivos, alterando el pH del suelo y disminuyendo la calidad del grano de su arroz tradicional. Además, durante las noches de tormenta, millones de cangrejos escapan de las zonas de ecocultivo intensivo e invaden sus campos desprotegidos, perforando diques que él debe reparar manualmente a un coste que merma sus escasos márgenes de ganancia. Para Xiu, la transformación del entorno no representa un milagro ecológico, sino una presión competitiva e hidrológica insostenible que lo está desplazando del mercado. A esto se suma la contradicción ambiental de la intensificación. La enorme demanda de pienso complementario para acelerar el crecimiento del cangrejo en los meses de primavera ha generado una nueva dependencia de la harina de pescado importada, vinculando indirectamente la sostenibilidad de los arrozales de Hubei, con la presión pesquera en los océanos globales. El sistema no eliminó el impacto ambiental, simplemente lo desplazó de la química de los pesticidas a la logística de la biomasa marina, hacia una nueva filosofía de la biosfera. La divergencia radical entre los resultados de Europa y China está forzando un cambio de paradigma en los comités de B, biología de la conservación en todo el mundo. Países como Vietnam, Bangladesh y determinadas regiones del delta del Mississippi en los propios Estados Unidos están comenzando a replicar el modelo de ecocultivo autoadaptativo para gestionar sus propias crisis de especies exóticas.
Incluso en la península ibérica, el laboratorio original del desastre de 1973, la mentalidad está cambiando de forma subterránea. Investigadores de la Estación Biológica de Doñana han admitido en sus últimos informes técnicos que las campañas de erradicación total del cangrejo rojo americano son inviables desde el punto de vista termodinámico y financiero. La localidad andaluza de Isla Mayor se ha convertido, por pura necesidad económica, en el principal nodo de captura y procesamiento de esta especie en la Unión Europea, exportando toneladas de producto procesado hacia mercados internacionales y conteniendo la expansión del crustáceo mediante la presión de la pesca comercial regulada. Este fenómeno nos obliga a reformular la pregunta inicial desde un ángulo sustancial, mente más profundo y desprovisto de nostalgia. Durante más de un siglo, la ciencia de la conservación ha operado bajo el dogma de que restaurar un ecosistema consiste en devolverlo a un estado de pureza histórica estática, una suerte de fotografía fija previa a la industrialización humana. Procambarus clarkii ha demostrado que esa premisa es un anacronismo tecnológico. Los ecosistemas no son templos inmutables, son redes dinámicas de flujo de energía, materia e información que se reorganizan de forma irreversible, cuando las variables críticas se alteran. La erradicación total de una especie integrada en miles de kilómetros de cuencas interconectadas no es conservación. Es una terquedad de ingeniería que ignora las leyes de la evolución biológica. La restauración del futuro no consistirá en aplicar una violencia mecánica para regresar a un pasado extinto, sino en desarrollar la flexibilidad intelectual necesaria para comprender, integrar y gestionar la naturaleza que nosotros mismos hemos transformado. El ser humano modificó la biosfera al trasladar una criatura de 10 centímetros a través del océano Atlántico. La naturaleza respondió reorganizándose alrededor de ella, recordándonos que el concepto de una tierra virgen e inalterable ya solo existe en los libros de historia.